Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos y en esta oportunidad quiero compartir con usted un taller acerca de nuestra vida cristiana. Cómo vivir nuestra vida cristiana victoriosa. Cómo vivir nuestra vida cristiana en victoria, porque Cristo nos prometió llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Lamentablemente, esta victoria en muchos creyentes no es una realidad. No gozan de la vida victoriosa, de la vida plena y abundante, la cual Jesús nos ofrece. ¿Y por qué? Porque para vivir una vida plena y abundante, una vida de victoria en Cristo Jesús, hay algunos requisitos que debemos cumplir. Y es por eso que en este taller vamos a ver una lista de requisitos para la vida victoriosa. Acompáñeme pues en este taller, ya que al terminar el mismo, usted será capaz de conocer y comprender el camino que lleva a una vida victoriosa. Al terminar este taller, usted será capaz de hacer una comprobación personal. Sí, hacer una comprobación personal basándonos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ver si esta palabra está aplicada a nuestras vidas. Ver si esta palabra es una fuente que nos lleva a la vida de victoria. Y precisamente este taller presenta una lista de requisitos, como lo dije antes, que lleva a una vida victoriosa. Y el primero de los requisitos que nosotros debemos cumplir para poder llevar una vida cristiana victoriosa es estar seguro de nuestra salvación. ¿Cuántos hermanos dudan de su salvación? ¿Cuántos hermanos dudan de que Jesucristo los ha comprado con precio de sangre? Jesucristo subió a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan en el capítulo 5 de su Evangelio, versículo 24, nos dice, de cierto os digo, aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si Jesucristo hizo la obra redentora en nosotros, pagó el precio por nuestra salvación, ¿por qué dudar de nuestra salvación? Cuando nosotros dudamos de nuestra salvación, cuando dudamos de nuestra posición en Cristo Jesús, no podemos vivir una vida victoriosa, porque el diablo va a tomar provecho de esa duda que nosotros tenemos, de esa desconfianza que nosotros tenemos, y nos va a martirizar toda la vida. Toda la vida nos va a mantener en el engaño, en el temor de que nosotros no somos salvos, de que nosotros vamos a ir a la condenación. Dice la Biblia que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y evidentemente, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted los confesó a Jesucristo, como dice Romanos capítulo 10, verso 9, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Usted confesó con su boca que Jesús es el Señor? ¿Usted ha creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos? Entonces es salvo. Usted invitó a Jesucristo a entrar en su corazón. Usted invitó a Cristo a entrar en su vida. Le pidió perdón por sus pecados, como dice la Biblia. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay lugar para la duda. Somos salvos. Nuestra posición en Cristo Jesús es que somos hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha creído usted en Cristo Jesús? Entonces, hijo de Dios. Vosotros sois hijos de Dios, dice la Biblia, por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obras, no es por lo que usted pueda hacer o lo que yo pueda hacer. Es por gracia, por un regalo inmerecido, para que nosotros no nos gloriemos. Nosotros hemos recibido una salvación. Y esto me hace recordar una anécdota de Martín Lutero, el reformador. Se dice que Martín Lutero, en una ocasión que estaba escribiendo algunos de sus libros, llegó Satanás a atormentarlo. Llegó Satanás a atormentar a Martín Lutero y le decía que él era pecador. Y Lutero escuchó a Satanás. Y Lutero le dijo a Satanás, así es que yo soy pecador. Dice Satanás, sí, tú eres un pecador. Satanás, Martín Lutero le dice, entonces, ¿qué he hecho? ¿De qué me acusas? Y Satanás empezó a enumerarle todos los pecados que supuestamente Martín Lutero había cometido.
Y Martín Lutero tenía el tintero y la pluma, ¿recuerdan? Y estaba escribiendo. Dejó de escribir el libro y empezó a escribir. Empezó a escribir en una hoja todo lo que Satanás le estaba acusando, todo lo que Satanás le estaba diciendo que él había cometido. Y cuando terminó, le pregunta Martín Lutero a Satanás: ¿ya estos son todos los pecados que yo he cometido? Dice Satanás: sí, todos esos son los pecados que tú has cometido. Martín Lutero agarró el tintero, lo roció sobre aquella hoja donde había escrito todos sus pecados y dijo en voz alta: pero la sangre de su Hijo Jesús me limpia de todo pecado. Me limpia de todo pecado. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar para la duda, no hay lugar de nuestra posición con Dios, no hay lugar para dudar de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice la Biblia, la palabra de Dios declara, Jesús mismo hablando: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mis manos. ¿Quieres vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Quieres vivir una vida cristiana victoriosa, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? Empiece por estar completamente seguro de que Jesús le salvó, de que usted es hijo de Dios. Y si tiene esta convicción en su vida, déjeme decirle que va por un buen camino hacia una vida de victoria, hacia una vida de éxito, hacia una vida de triunfos en Cristo Jesús. Porque estar seguro de nuestra salvación es el primer requisito para una vida victoriosa. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16, para ponerle un contexto a lo que acabamos de decir. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? Las circunstancias. Las circunstancias nos dicen si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Satanás nos va a decir a nosotros si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Las personas, tus amigos, tu familia, son las que determinan si usted es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. De ninguna manera. La Biblia declara en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No acepto ningún otro testimonio de nadie que me diga que no soy hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien vive y mora en mí, me da testimonio. Le da testimonio a usted también de que usted y yo somos hijos de Dios. El mismo Espíritu. No lo que digan las otras personas, no lo que digan las circunstancias, no lo que diga Satanás, lo que diga el Espíritu de Dios. Y el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Quiero leer también en 1 de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No recibo ningún testimonio, no recibo ningún otro testimonio, salvo el testimonio que me dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice que usted y yo somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Claro, si le hemos recibido como Señor y Salvador, si le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos invitado a entrar en nuestra vida, conforme dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 19 nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Al apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo y le está diciendo que mantenga su fe y su buena conciencia, porque sin la fe muchos naufragaron en cuanto a la fe, muchos se apartaron, muchos fueron a la deriva, muchos no sabían para dónde iban, sufrieron un naufragio espiritual, no sabían si iban para el infierno, no sabían si iban para el reino de Dios, no sabían si eran salvos, no sabían si eran condenados. ¿Por qué? Porque empezaron a dudar, porque no mantuvieron la fe. La Biblia declara que la fe
que la fe en Cristo Jesús nos hace salvos, conforme dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe salvadora, esa fe depositada en Cristo Jesús para nuestra salvación, debemos tomarla, debemos asirnos a ella y aferrarnos a esa fe. Y no dudar por ningún instante de que somos salvos. Sin esta seguridad de salvación, es imposible que construyamos nosotros una vida victoriosa. Es totalmente imposible. Debemos de confiar en la obra redentora de Cristo Jesús. Creer que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Creer que al tercer día resucitó. Y creer que está reinando a la diestra de Dios. Esta es la seguridad que debemos tener nosotros como primer requisito de una vida victoriosa. No debemos dudar de que somos salvos. No debemos dudar de que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. De la única manera de que nosotros no somos salvos es estando reprobados. Pero nosotros hemos sido aprobados. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y estamos en el verdadero, dijo el apóstol Juan. El segundo requisito en nuestra lista para una vida victoriosa es que sea constante en sus devociones y oración. Sea constante en sus devociones y oraciones. La comunicación con Dios nos mantiene creciendo en su voluntad y nos da paz mental y paz en el corazón. Paz mental y paz en el corazón. Una vida devocional, una vida de oración, una constante comunicación con Dios nos da paz. La Biblia declara en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de desear la leche espiritual, debemos de desear esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, como un niño recién nacido desea que lo amamanten. Es cierto, usted ve a un niño recién nacido, está dormido y está haciendo gestos con su boca como si estuviera amamantándose. El niño despierta y de una vez llora pidiendo ser amamantado. Así, de esta manera, la palabra de Dios nos exhorta que nosotros, como niños recién nacidos, deseemos esa leche espiritual. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros tenemos una vida de devoción, cuando nosotros tenemos una vida de oración, aseguramos para nosotros mismos paz, la paz en la mente, que nada nos afane, que nada nos turbe, que nada nos atemorice, y la paz de corazón, que nada nos dañe, que nada nos entristezca, que nada nos desespere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener paz mental? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Crezcamos en nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunicación con Dios. El tercer lugar en nuestra lista de requisitos para una vida victoriosa es que seamos constantes en la fraternidad con los hermanos. Y en este tiempo estamos confinados al encierro, que no hay permiso para que las iglesias abran para celebrar sus cultos en muchos lugares. ¿Cómo podemos nosotros congregarnos? Hay que hacer todo lo posible para congregarnos.
Los que pueden congregarse, les exhorto a que lo hagan. El que puede congregarse, así sea en pequeños grupos, en los hogares, háganlo, porque es un requisito para nosotros vivir una vida victoriosa. No podemos vivir una vida victoriosa si no tenemos comunión los unos con los otros. La Biblia declara, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos en amor, ¿verdad? Y en las buenas obras. Considerándonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. El congregarse es de vital importancia para nuestra victoria espiritual, para nuestra victoria en esta vida. La Biblia declara, el salmista hablando, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, congregarse, estar unidos. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Procure congregarse, procure reunirse. Ahorita no se puede reunir en su casa. Usted vive con alguien, congréguese con alguien. Permita que algún hermano le visite. Ministrense los unos a los otros, hasta que podamos entonces ir al templo y gozarnos y alegrarnos. Entre tanto, debemos de buscar la manera de tener fraternidad con los hermanos, porque esto es importante y de vital importancia para nuestra victoria espiritual. El cuarto requisito para una vida victoriosa es que seamos llenos del Espíritu Santo. Asegúrese de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Tiene que procurar recibir la plenitud del Espíritu Santo, porque Él nos va a dar fuerzas, Él nos va a guiar en esta vida para que llevemos una vida de victoria, para que juntamente con Cristo Jesús caminemos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero debemos de estar llenos del Espíritu Santo. No podemos tener un Espíritu Santo contrictado, no podemos tener un Espíritu Santo opacado, no podemos tener un Espíritu Santo limitado, entristecido. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para tener una vida victoriosa en este mundo, en este tiempo, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de poder, gracias a la cual podemos vivir y ser transformados. Es el Espíritu Santo que nos da aliento. Inclusive cuando no tenemos que pedir, cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para ser lleno del Espíritu Santo, hay 3 condiciones que tenemos que cumplir. No es de que, Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu Santo Espíritu, y viene el Señor, te llena. Así no son las cosas, así no funcionan las cosas. Para tener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que cumplir algunos requisitos, por lo menos 3 requisitos. El primer requisito es querer que realmente Dios controle nuestra vida. Y este requisito lo he llamado el requisito del deseo. Desear que Dios realmente controle mi vida. A veces decimos, Señor, lléname del Espíritu Santo, pero no estamos dispuestos a que Dios controle nuestras vidas. Queremos nosotros controlar nuestras vidas. Queremos nosotros hacer y cumplir nuestra voluntad. Queremos nosotros dirigirnos a donde nosotros queremos y hacer lo que nosotros queremos. Y no estamos dispuestos a que sea Dios quien controle totalmente nuestras vidas. Si no cumplimos el requisito de desear que Dios controle nuestras vidas, entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo. La segunda condición para ser llenos del Espíritu Santo es el sometimiento.
entregar a Dios el control total de mi vida. El control total de mi vida. Decirle a Dios, Dios controla todos los aspectos de mi vida. Toda. A veces nosotros queremos que Dios controle nuestros dones. ¿Sí? Señor, glorifícate ahora que voy a predicar, glorifícate ahora que voy a cantar, glorifícate ahora que voy a enseñar, glorifícate ahora que voy a orar por los enfermos, a orar por milagros, a orar por liberación. Y queremos que Dios controle esa área de nuestras vidas. Pero no estamos dispuestos a que Dios controle nuestro carácter. No estamos dispuestos a que Dios controle los aspectos de nuestra vida personales. Para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, tenemos que someter a Dios todas las áreas de nuestra vida. Totalmente, todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que someternos a Dios. Y la tercera condición para que usted y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo es la purificación. Es la purificación. Y esto es muy importante, igual que los otros. La purificación es la confesión de cuanto pecado haya en nuestra vida. Esa es la purificación. Y esto es muy importante, decía, y les voy a explicar por qué. Porque nosotros hemos sido salvados. Jesucristo nos ha perdonado de todos los pecados. Pero diariamente nosotros estamos fallando, estamos pecando. La Biblia declara que no hay justo que haga el bien y que no peque. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice la Biblia. Y esto se hace, esto se da porque nosotros somos débiles, tenemos todavía la vieja naturaleza, la naturaleza pecadora, pecaminosa, la que heredamos de Adán. Estamos en este cuerpo, como decía Pablo, miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Esto significa de que a pesar de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, estamos expuestos a pecar. Y Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, voy a lavarte los pies. Y Pedro le dijo, no Señor, jamás tú me vas a lavar los pies a mí, mejor yo te los lavo a ti. Pero tú no me vas a lavar los pies a mí. Dice Jesús, deja que te lave los pies, porque así conviene. Porque si no te los lavo, no tienes parte conmigo en el reino de Dios. Entonces Pedro, al ver que la cosa era tan seria, le dijo al maestro, Maestro, no solamente los pies, sino báñame por completo, de la cabeza a los pies, todito quiero ser lavado. Y Jesús le responde a Pedro, Pedro, los que están limpios no tienen necesidad de volverse a bañar, sino solo de lavarse los pies. ¿Qué significa esto? Pedro era un escogido. Pedro estaba en la cobertura de Jesús. Pedro había sido limpiado por la palabra, por el propio Jesús en ese momento. Pero Pedro caminaba todos los días. Pedro se ensuciaba los pies. En otras palabras, usted y yo caminamos todos los días. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Pero estamos diariamente en este mundo de maldad. Estamos diariamente en este sistema de cosas. Estamos diariamente conviviendo, luchando contra la carne. Como dice Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De esta manera Jesús le dice a Pedro, tienes que lavarte los pies. Nosotros tenemos que lavarnos los pies. Esto significa de que cada vez que salimos a la calle, que cada vez que nos ensuciamos, cada vez que cometemos algún pecado, debemos de confesarlo inmediatamente. Hay muchos cristianos, lamentablemente, que no tienen el hábito de confesar sus pecados y están acumulando pecados y luego pasan por situaciones adversas. Se les va el gozo, se les va la alegría, se desaniman, se desalientan, como que se les apaga el fuego y no entienden por qué. Pero es a causa de la acumulación de pecados no confesados. No se han lavado los pies, no confiesan sus pecados.
Ciertamente, cuando llegamos a los pies de Jesús, que Él nos perdonó todo pecado, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero aún estamos en este mundo. Aún nos podemos contaminar. Aún podemos pecar. Y es en ese momento donde la purificación tiene una relevancia importante. Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Usted respira y en ese ritmo de respirar y expirar, usted introduce aire a sus pulmones y luego bota el aire, ¿cierto? Usted introduce aire y bota aire. De la misma manera nosotros tenemos que tener el hábito de todos los días confesar los pecados, expulsar, sacar de nosotros todo lo que nos ensucia, todo lo que nos daña, todas las manchas que hemos podido obtener en el caminar en este mundo de pecado, porque el mundo entero está bajo el maligno. La purificación todos los días. Tenemos que purificarnos. Lo quinto, en nuestra lista de requisitos para una vida victoriosa en Cristo Jesús, es enfrentarse a las tentaciones. Hay muchas personas que le tienen miedo a enfrentarse a las tentaciones, pero es uno de los requisitos para que usted pueda vivir una vida victoriosa. A veces recibimos una tentación y no la confrontamos, no la enfrentamos, porque tenemos miedo. Y la dejamos allí, pero la tentación no se va hasta que usted no le venza. Y por eso uno de los requisitos para vivir una vida victoriosa es precisamente enfrentar a la tentación, enfrentarnos a ella. Aprenda a enfrentar al pecado y a la tentación. Debe comprender algo, que la tentación no es pecado. Cuando usted está sometido a una tentación no significa que ha pecado, sino que la tentación es el inicio del deseo de pecar. La tentación en sí no es pecado, es el inicio del deseo de pecar. Recuerde también que Dios promete darnos victoria sobre el pecado. Dios ha prometido darnos victoria sobre el pecado. No le tenemos que tener miedo a la tentación. Debemos de enfrentarla, debemos confrontarla a la tentación. Dios promete darnos victoria sobre la tentación, sobre el pecado, si sometemos nuestras vidas a Él. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No le tenemos que tener miedo al pecado. Si por alguna circunstancia pecamos, tenemos un abogado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Dice la Biblia que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ya ese pecado no se enseñorea de nuestras vidas. No le tenemos que tener temor. Debemos procurar no pecar. Hacer todo lo posible para no pecar. Pero, hijito, si alguien hubiese cometido pecado, tiene un abogado. Se llama Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué maravilloso es este verso. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones no son extraterrestres. Las tentaciones no son de otras dimensiones. Las tentaciones son humanas. Son humanas. Y otra cosa muy importante, que no hay tentación más fuerte que nosotros. Dice la Biblia que Dios no dejará que nosotros seamos tentados
más allá de lo que podemos resistir, más allá de nuestras fuerzas. Cuando llegue una tentación, usted diga, no eres más fuerte que yo. No lo eres, escrito está. No nos dará, no permitirá Dios que usted reciba una tentación más allá de sus fuerzas. Y cuando usted reciba la tentación, inmediatamente Dios le pone la salida. No tiene que buscarla o esperar tantos días para ver la salida de la tentación. Inmediatamente cuando llega la tentación, automáticamente llega la salida. Y esto lo hace Dios para que nosotros vivamos una vida victoriosa. Pero requiere que nosotros enfrentemos a la tentación, que no le tengamos temor al pecado, que vivamos una vida victoriosa contra el pecado. Y el sexto requisito en nuestra lista para vivir una vida victoriosa, precisamente es la obediencia. Qué palabra más tremenda. Bonita la palabra, pero qué difícil de cumplirla o que sea una realidad en muchos. La obediencia es un requisito para vivir una vida victoriosa. Necesitamos estar dispuestos a obedecer a Dios en todo lo que Dios nos ordene. En todo lo que Dios mande, debemos de estar dispuestos a obedecerle. No solo obedecemos a Dios cuando lo que Él nos manda hacer nos agrada. Debemos de obedecerle incluso cuando lo que Él nos mande hacer no nos agrade. Y esto me trae a la memoria el acontecimiento de la pesca milagrosa. Se dice que Pedro y sus amigos habían salido toda la noche a pescar. Yo me imagino que salieron como 5 de la tarde, poco más o menos. Se hicieron al lago, al mar y siguieron pescando toda la noche, tirando redes y tirando redes. Y al amanecer no habían pescado nada. Pedro estaba cansado. Pedro estaba agotado. Pedro dudaba de que podría llevar los peces a vender o a su familia. Cuando Jesús le dice, Pedro, tira tu red del otro lado. Pedro, la Biblia relata que automáticamente le dijo, Señor, toda la noche lo he hecho y no pesqué nada. Lo que Pedro le está diciendo es, toda la noche lo he hecho, estoy cansado. No pesqué nada, no creo que saque ningún pescado del otro lado. Pero Pedro dijo algo muy importante, y no solamente dijo, sino hizo algo muy importante. Pedro empezó diciéndole a Jesús, toda la noche he pasado, no he pescado nada. Estoy cansado, no creo volver a pescar. No creo que saque nada. Pero ¿sabes algo? Aunque yo no esté cansado, déjame decirte, maestro, que lo voy a hacer por obediencia. Lo voy a hacer porque tú lo estás mandando, no porque yo quiera. Y en esa actitud de obediencia tenemos un pasaje enriquecedor para nuestras vidas, como lo es la pesca milagrosa. Si Pedro no hubiese sido obediente, nosotros no estuviésemos en la Biblia la narración de la pesca milagrosa que tanto ha bendecido nuestras vidas. La obediencia es uno de los requisitos para llevar una vida victoriosa. En 1 de Juan capítulo 3 verso 22 nos dice, y cualquiera cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Juan dice que nosotros hacemos las cosas que le son agradables a Él y por ende recibimos todo lo que le pedimos. La obediencia trae tras sí bendición. Si usted es obediente, usted es obediente, usted también es bendecido, porque la obediencia trae consigo bendición. Sin la obediencia no podremos llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Requisito número 7 para llevar una vida victoriosa es que permanezca dentro de la voluntad de Dios. Si usted no permanece dentro de la voluntad de Dios, no puede llevar una vida victoriosa. Permanezca en el centro de la voluntad de Dios, ahí en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que es agradable a Dios, haciendo lo que Dios quiere que usted haga, cumpliendo su voluntad en su vida y no la suya propia.
Permanezca en el centro de la voluntad divina. Solo cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios podemos tener la vida plena y abundante que Él nos promete. Haciendo su voluntad, obtenemos la vida plena, abundante que Él nos promete. Una vida de victoria, una vida de paz, una vida de triunfo, una vida de bendición, pero en el centro de su voluntad divina. El plan de Dios es bueno en todos los sentidos para nuestras vidas. No hay un plan de Dios que sea malo. Todos los planes de Dios para con nosotros son buenos. El apóstol Pablo dijo en Romanos, y a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Cuando usted atraviesa por algo malo en su vida, eso inclusive le va a ayudar a usted para bien. Así es. Porque los planes de Dios para nosotros son buenos siempre. Veamos lo que tiene que decirnos Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, no de mal, a fin de daros el bien que esperáis. Jehová dice, mis pensamientos para ti son de bien, no son de mal. Todos los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Debemos de mantenernos en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de tu conocimiento. Renuévate. Esto quiere decir que tu conocimiento personal acerca de lo que quieres en la vida, de lo que haces en la vida, tiene que ser renovado al entendimiento de Dios, a lo que Dios quiere que tú hagas en la vida, a lo que Dios ha decidido que tú hagas, a los planes de Dios para tu vida. Porque los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Los planes de Dios son perfectos. Su voluntad da gozo a nuestra vida. Si no permanecemos en el centro de la voluntad divina, no podemos vivir una vida victoriosa. Requisito número 8 para vivir una vida victoriosa es que sea usted un testigo, sea un testigo eficaz. Un testigo eficaz. Conviértase en un testigo eficaz. Alguien que dé testimonio de Cristo con palabras y con hechos. Si nosotros damos testimonio de Cristo con nuestras palabras, nuestros hechos, nos convertimos en testigos eficaces y esto nos va a llevar a una vida victoriosa. No puedo tener una vida victoriosa si no soy un testigo eficaz, si no hago lo que predico. No puedo ser un cristiano victorioso. Si queremos crecer en Cristo, tenemos que comprometernos a dar testimonios. Una manera de hacerlo es desarrollar un estilo de vida según Dios, no según yo. No el estilo de vida según Erickson. El estilo de vida según Dios. Mi estilo de vida tiene que ser el que Dios diseñó, no el que yo quiero. Dice la Biblia que el que anda en Cristo, el que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Si usted está en Cristo, no puede andar como usted quiere. Tiene que andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo en este mundo? Anduvo en santidad. Él anduvo haciendo bienes. Él anduvo dando testimonio del reino. Él anduvo orando por los enfermos. Así debemos de andar nosotros. El que quiera estar en Cristo tiene que andar como Él anduvo, no como yo quiero. Yo ando como yo quiero, yo vivo como yo quiero. No, Señor, no puedes. No puedes. Porque si insistes en vivir como tú quieres, vas a ser un cristiano en derrota. No podrás vivir una vida plena y abundante por la cual Dios te llamó. Cuando David quiso andar como él anduvo, andar en pecado,
no tuvo otra cosa que pedirle y rogarle al Señor que le devolviera el gozo. Porque si usted quiere andar como usted quiere, el gozo del Señor, que es su fortaleza, se va a ir. Tiene que ser usted un testigo eficaz. Veamos lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Poder? ¿Para qué? Recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos nosotros poder? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede tener poder. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo nos trae poder? Para convertirnos en testigos eficaces. Pues el versículo sigue diciendo, y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, me seréis testigos. Testigos eficaces. Testigos en Jerusalén, testigos en Judea, testigos en Samaria y testigos hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos convierte en testigos eficaces. El poder de Dios se demuestra en que yo testifico de Cristo y sus obras, en que yo hago lo que Él quiere que yo haga, en que yo extiendo el mensaje del Evangelio. De esta manera el Espíritu Santo llega a mí y me transforma en un testigo eficaz. Hay muchas personas que dicen que tienen poder de Dios, pero no son testigos. Y si tú dices tener poder de Dios y no eres un testigo, no predicas la palabra de Dios, no extiendes el Evangelio, no oras por los enfermos, no te preocupan las almas, entonces el poder que tú dices que tienes de parte de Dios está en tela de duda. Porque la Biblia dice que cuando usted tiene poder del Espíritu Santo, usted se convierte en un testigo. Y va a ser discípulos. ¿Usted tiene discípulos? ¿Usted está evangelizando? ¿Usted está compartiendo la palabra del Señor? ¿Usted está extendiendo el reino de Dios? ¿Usted está predicando a menos con su testimonio personal? Si no lo está haciendo, no tienes poder de Dios, no tienes poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted se convierte en un testigo eficaz por el poder del Espíritu Santo en usted, usted predica el Evangelio. Usted tiene una creciente santidad de vida. Y como consecuencia, usted desarrolla los dones del Espíritu Santo. Los dones de milagros, los dones de liberación, sanidad, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretaciones de lengua, profecía y todos los dones. El primero tiene que evidenciar que el poder del Espíritu Santo está en usted, convirtiéndose en un testigo eficaz. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Usted procura con diligencia presentarse a Dios? ¿O lo hace con negligencia? Hoy lo busca, mañana no lo busca. Hoy te presentas delante de Dios, mañana no te presentas. Hoy oras, mañana no oras. Hoy lees la Biblia, mañana no lees la Biblia. Eso no es procurar presentarse a Dios con diligencia. A lo que requiere diligencia, dice la Biblia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Procura. Ah, no, es que Dios, yo no puedo, es que tengo mucho compromiso. Procura. Procura. Busca el momento. No es que si tienes tiempo, tienes que procurar tenerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué dice Josué? De día y de noche. ¿Qué significa esto? Que hay que sacar tiempo, hay que procurar presentarse a Dios. Y dice, aprobado. Aprobado. Muchos llegamos y nos presentamos a Dios y estamos reprobados. Porque dice la Biblia, Dios no oye al pecador. Vamos a orar, pero estamos reprobados en la oración. ¿Por qué? Porque Dios no está atendiendo esa oración. La Biblia dice que tenemos que procurar presentarnos a Dios aprobados. Aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos muchas cosas de qué avergonzarnos. ¿Cómo nos podemos avergonzar cuando estamos delante de Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos avergonzar al final del día? Cuando no hacemos lo que tuvimos que hacer.
Siervo inútil soy, solo hice lo que se me mandó a hacer. Y si Pablo se consideraba un siervo inútil por hacer lo que se le mandó a hacer, imagínense dónde quedarán aquellas personas que no hacen ni siquiera lo que tienen que hacer. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Recuerden aquel que le dieron un talento y cuando Jesús vino, cómo fue avergonzado. ¿Dónde está mi talento? Devuélveme mi talento, Señor. Sabía que era hombre severo, que ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Jesús le dijo, siervo malo y negligente, siervo malo y negligente, un obrero que se avergüenza, malo y negligente. Debemos de procurar nosotros ser testigos eficaces, con poder de Dios. El cuarto requisito para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús es que debemos de aprender la palabra de Dios. Debemos de aprender, y esto es muy importante, aprender la palabra del Señor. No solamente ir los domingos a la escuela dominical, y ya muchos tienen meses que no van a la escuela dominical. ¿Cómo estarían haciendo aquellas personas que iban y jugaban al cristiano de domingo solamente, que abrían sus Biblias los domingos, que tenían un bolso especial para ir los domingos al templo, y cuando llegaban del templo el domingo dejaban el bolso en un lugar, y cuando llegaba el otro domingo solamente tenían que agarrar el bolso y llevárselo? Ahí iba la Biblia, en la casa no la sacaban. ¿Cómo es posible que van a vivir una vida victoriosa? Uno de los requisitos para vivir una vida victoriosa es que tenemos que aprender la palabra del Señor. Aprenda la palabra del Señor. Para esto necesitamos estar continuamente involucrados en la Biblia. Involucrados en la Biblia. Involúcrese en la Biblia y su contenido. Sea parte de la palabra del Señor. La palabra del Señor no es un libro lleno de letras. La palabra del Señor, dice Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas personas quieren escuchar el testimonio de Jesús, de los pastores, de los predicadores. Muchas personas quieren escuchar el testimonio de Jesús en el internet, pero es la Biblia la que da el testimonio de Jesús. Escudriñad las Escrituras, pues a vosotros parece que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos buscar el tiempo para oírla. Debemos buscar el tiempo. Sé que muchos no tienen tiempo, pero no es excusa. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Tienes que devolverle el tiempo a Dios. Tienes que procurar darle el tiempo de Dios. No comprometas el tiempo de Dios. Saca el tiempo de Dios en tu vida para oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Saca el tiempo para leerla. Leemos periódicos, leemos revistas, leemos lo que postean personas en Facebook, pero difícilmente leemos la Biblia. Saque tiempo para leer la Biblia. Saque tiempo para estudiarla. Estudie la Biblia. Usted pasó por un colegio, usted pasó por una universidad, usted estudió una carrera de tal manera, con el mismo interés que le ponía esas asignaturas. Mayor interés póngale a la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así como estudiaba los libros de texto de sus asignaturas, aún con más amor, con más dedicación, estudie la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida. Saque tiempo para meditarla. Estamos por ahí 24 horas del día pensando en, no sé en qué se piensan. En la mente están muchos pensamientos. No meditamos en la palabra del Señor. ¿Sabe? Hay una promesa para los que meditan en la palabra del Señor, y dice la Biblia que bienaventurados aquellos cuyos pensamientos en Él perseveren.
Medite la palabra del Señor. Saque tiempo para meditarla. ¿Es cierto? Saque tiempo para meditar la palabra del Señor y apréndala de memoria. Lo que estuvieron en el mundo, lo que estuvimos en el mundo, cuántas canciones mundanas nos aprendimos. Y muchos hoy día, siendo cristianos, después de años, se saben la letra de música mundana perfectamente. Pero póngalos a recitar unos versos bíblicos. No me entra nada. No retengo la palabra. No retengo un versículo. Cuando se piden textos bíblicos en las iglesias, no hay quien diga un texto bíblico, recite textos bíblicos. Como recitaban poesías larguísimas, poemas para las novias y los novios de memoria. Pero versos bíblicos no. Memorice la palabra del Señor. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Y si no tienes la palabra del Señor aquí en un momento de adversidad que necesites la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vas a estar desarmado porque no la tienes aquí. El Espíritu Santo te la va a recordar, y si no tiene nada que recordarte, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar cuando llegue una situación difícil, la cual tengas que vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y no tienes la palabra memorizada en tu mente? ¿Qué va a pasar? Memorice la palabra del Señor y vea cómo esta palabra puede ser aplicada a nuestra vida para que tengamos victoria en nuestro caminar cristiano. El Salmo 119, 2. Y sabemos, por lo que saben, el que les gusta la palabra del Señor, saben que cuando se habla del Salmo 119 es el Salmo de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando se habla del Salmo 119, va a hacer referencia a la palabra del Señor. Y dice Salmo 119, verso 2, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Extremadamente feliz. Extremadamente feliz los que guardan mi palabra. Extremadamente feliz. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira lo que usted puede hacer con la Biblia: enseñar, puede redarguir, puede corregir, puede instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando usted lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, cuando usted memoriza la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios y la estudia, usted está preparado entonces para toda buena obra. Si usted no ama la palabra de Dios, no puede vivir una vida de victoria. Requisito número 10 en nuestra lista. Para llevar una vida victoriosa, en nuestra lista de requisitos para llevar una vida victoriosa. En la posición número 10 es que debemos de vivir por fe. La Biblia declara que andamos por fe, no por vista, sino por fe. Viva en fe, no en sentimientos o emociones. Hay muchas personas que viven bajo los sentimientos y las emociones. Su victoria depende de lo que ellos sientan, de sus emociones. Si amanecieron tristes, tienen una vida de derrota. Si amanecieron alegres, entonces tienen una vida de victoria. La vida victoriosa en Cristo Jesús no depende de cómo usted se sienta. Depende de Dios, su promesa, su poder para cumplirla en nosotros. En eso radica literalmente la vida de victoria, no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones. Hoy usted amanece bien, mañana amanece mal. Pero porque usted amanezca bien o usted amanezca mal, o alguien que viva con usted amanezca bien o amanezca mal, no significa de que el día se dañó,
de que fue un día de derrota. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito sea el Señor. Necesitamos poner nuestra fe en lo que Dios dice, no en lo que yo sienta. Esta es la única manera en que seremos constantes en las obediencias, las devociones, las oraciones y todos los demás aspectos de nuestro caminar cristiano. La vida de fe. La vida de fe. Para tener una vida victoriosa. Así también será como nuestra fe vencerá en medio de muchas pruebas. Si vivimos una vida de fe, estamos capacitados para vencer cualquier prueba. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no puedo tener una vida de victoria si no tengo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo usted recibió al Señor Jesucristo? Dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué significa esto? Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo usted recibió al Señor Jesucristo? Lo recibió en fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted recibe a nuestro Señor Jesucristo por fe. Por fe. Así que usted debe de andar y vivir por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quiere usted vivir una vida victoriosa? Procure vivir una vida de fe. Si usted vive una vida de fe, juntamente con todo lo que hemos dicho, usted le garantizo de que va a vivir la vida plena y abundante para la cual Dios lo llamó. A manera de si has tomado apuntes o vas a retomar nuevamente el video y vas a tratar más con este tema, tengo unas preguntas para usted, para que pueda desarrollarlo usted mismo y pueda meditar en ellas. La primera pregunta es: revise la lista y anote en cuáles puntos usted ha vivido y vive con éxito. ¿En cuál de los puntos? ¿En cuál de los requisitos para vivir una vida victoriosa usted vive en éxito? Usted lo que está viviendo, ¿cierto? Todos los 10 requisitos para vivir una vida victoriosa. Anote, identifíquelos y miren cuál usted está siendo exitoso. ¿Usted está seguro totalmente de su salvación? Si está seguro totalmente de su salvación, en ese aspecto usted es exitoso. La segunda pregunta es: ¿con cuál le parece que tiene que luchar más? ¿Con cuál le parece que tiene que luchar más? En la lista de 10 requisitos para llevar una vida victoriosa, si hay alguno que le está costando a usted, identifique cuál es. De repente, por poner un ejemplo, quizás está un poco débil en cuanto a ser un testigo eficaz. Entonces tiene que identificar aquel o aquellos requisitos en la cual estás un poco débil para fortalecerle. La tercera pregunta: ¿de qué manera le dan fortaleza para crecer en el Señor los versos bíblicos mencionados en cada uno de los puntos? Si ha podido notar, cada punto de nuestra lista de requisitos para una vida victoriosa han sido nutridos con la palabra del Señor. ¿Y de qué manera la palabra del Señor puede fortalecerle, puede hacerle crecer en el Señor? En estos aspectos, en estos requisitos. ¿De qué manera la palabra de Dios le puede ayudar a usted? Ha sido para mí un gozo, un privilegio de compartir con usted este taller, esperando que el Señor, que lo que hemos compartido sea de edificación para su vida. Le saluda a su hermano y amigo Erickson Omar, esperando en Cristo Jesús que tengas una vida de victoria
porque el propósito y el plan de Dios es llevarte de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Igualmente, le quiero pedir que se suscriba a nuestro canal, que compartan nuestros videos para que otras personas puedan ser edificadas con la palabra del Señor. Déjenos sus comentarios también, y si quiere que desarrollemos algún tema en especial, con gusto podemos atender su petición. Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.